En Radio Universidad Tarapacá presentamos Ingeniería al Aire, un espacio de la Facultad de Ingeniería y el proyecto Ingeniería 2030 para la conversación científica, tecnológica y ambiental. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en un nuevo capítulo de Ingeniería al Aire aquí en Radio Universidad de Tarapacá 95.9 en su dial FM en Arica y en todos los territorios a través de YouTube. Las palabras claves del día de hoy son Ciencia Abierta, Revista Ingeniare, Comité Académico, Producción Académica e Investigación Aplicada. Soy Julio Morales y aquí comienza Ingeniería al Aire. Esta es la segunda temporada, nuestro 8º capítulo, se nos va febrero, se nos va el verano. Y para amenizar lo que va a ser el inicio de un nuevo semestre, contamos con Christopher Chandía Valenzuela en estudio, doctor en Ciencias, mención en Física, magíster en Telecomunicaciones, licenciado en Ciencias de la Ingeniería, ingeniero civil eléctrico. Desde el 2012 es editor y coordinador de Ingeniería y revista chilena de ingeniería que publica artículos originales en idioma inglés y español relacionados con ingeniería multidisciplinaria, ya sea eléctrica, electrónica, mecánica informática, metalúrgica, industrial, ciencias afines, incluyendo enseñanza en la ingeniería. Su periodicidad es una publicación continua. Bienvenido, doctor Christopher, al programa Ingeniería al Aire, un espacio dedicado para la difusión y divulgación de la Facultad de Ingeniería. Creo que es un grato espacio que ayuda a difundir lo que hacemos dentro de la facultad y un honor estar acá. Sí, saludamos a todas las personas que nos escuchan, funcionarios, académicos, académicas. Partamos por algo que es más íntimo. Fuera de aire nos decías que ya conocías la radio, que tuviste cercanía desde lo familiar, que jugabas incluso en las dependencias donde estaba antes. Sí, porque mi papá trabajó creo que del año 77 al 98 en la radio de la Universidad de Tarapacá. ¿Cómo era en ese entonces, saliéndonos un poco de la ingeniería? Bastante, equipos analógicos, no había, el radiocontrol era de una consola, había muchos tocacassette, tocadiscos, era todo manual, ahora está todo, me imagino, automatizado, así que sí, todo se programa y puede estar la radio funcionando. Raúl tiene más antecedentes, lo vamos a invitar un día al aire también, pero la colección de discos está como en otro de los estudios y es muy interesante. Sí. Bueno, estamos aquí para hablar de ingeniería, para saber qué está ocurriendo. Un tema muy importante que está en boga y que, el proyecto de Ingeniería 2030, que también permite este espacio, lleva como uno de los ejes, es la ciencia abierta. ¿Podríamos conversar de qué se trata esto? Me imagino que tiene que ver con la divulgación del conocimiento científico. Sí, más bien, la divulgación creo que es un área, pero la ciencia abierta habla de cómo uno deja a disposición de la comunidad y de otros investigadores los datos de investigación, las publicaciones. Y ahí chocan varias aristas porque nosotros tenemos un modelo de evaluación para investigadores que a veces de alguna manera premia las publicaciones en revistas que no son de acceso abierto. Yeah. Entonces hay distintos tipos de acceso abierto, pero básicamente para plantear es desde una perspectiva pública, si muchos de nuestros proyectos y nuestras publicaciones son financiados con fondos públicos, ¿por qué después yo tendría que pagar por acceder a los resultados de ese proyecto de investigación? Claro. Entonces la ciencia abierta plantea ese cuestionamiento. El cómo uno deja a disposición de toda la comunidad, entendiendo la comunidad científica también, los resultados de una investigación. Entonces ahí se abren un montón de aristas porque cómo se evalúa a los investigadores, si los investigadores, las revistas que están mejores posicionadas no son de acceso abierto, entonces, ¿cómo lo hace el investigador? El investigador no es fácil llegar y pasar al acceso abierto de buena a primera. Y la ciencia abierta, yo hablo del acceso abierto, pero la ciencia abierta se refiere a un amplio paraguas de distintos aspectos. Por ejemplo, ¿qué pasa con investigaciones parciales? Hay gente que hace investigación experimental, recopila datos. ¿Dónde están esos datos? Porque también hay que pensar desde una perspectiva pública que esos datos fueron financiados con recursos públicos. Entonces, si están guardados solamente en el computador del investigador y no están a disposición de otros investigadores,
Eso hay que cuidarlo. Y hay un lema que siempre se utiliza en lo que es ciencia abierta, que tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario, porque también hay que pensar que la ingeniería a veces busca el patentamiento y allí eso se opone a la publicación y la divulgación de resultados de manera prematura. Claro. Así que hay que cautelar ese aspecto. En el capítulo anterior conversamos con empresa Borges, Madera Borges, ¿ya? Y ellos están viendo temas de patentamiento, como dice, de prototipos que van desarrollando. Bueno, trabajan con Civiter ahí en conjunto con Corfo. Y claro, efectivamente hay que tener cuidado porque las ideas las pueden robar, ¿no? Como tiene que ver con eso. Pero, por otro lado, es muy interesante explicar que investigamos no porque se nos ocurre investigar el mundo porque sí, sino que esto eventualmente debería tributar como a políticas públicas que nos importan a nivel social. Entonces, las investigaciones en teoría utilizan esto, o sea, recopilan estos datos, comprueban hipótesis para que en algún momento se pueda como legislar con este tipo de antecedentes, tomar decisiones finalmente. Ese es como uno de los meollos del asunto. Sí. Bueno, yo creo que a veces se malentiende cuando uno habla de abierto, como llegar a la comunidad, entendiendo que llegar al ciudadano común y corriente. Sí. Eso es divulgación, Claro. que también es un aspecto que hay que cautelar porque el investigador debiera pensar cómo eso permea a la sociedad, pero las publicaciones científicas no van al ciudadano común y corriente, van a los pares. Claro. Y van a la comunidad específica en la cual uno se desenvuelve. Uh-huh. Y allí lo que se busca es que mientras más abiertos sean los resultados que han tenido comunicaciones previas, en teoría eso debiera tributar a una mejor ciencia y a un avance más rápido desde el punto de vista del conocimiento. Y desde el método científico, como tomar algo que ya viene, entonces lo desarrollamos más. Y claro, también hay que pensar que a veces las instituciones solamente en suscripción a ciertas bases de datos para poder acceder a publicaciones es un costo importante. En cambio, si tuviéramos en un paraguas más abierto, bueno, alguien tiene que financiar también la ciencia abierta, no es que las revistas, por ejemplo, en nuestro caso, nuestra universidad financia las revistas y eso es un aporte importante que la universidad hace a la comunidad científica, porque sí, de todas maneras. Involucra recursos, no es que por ser abierto todo es gratuito, no, hay recursos también involucrados. Pero de alguna manera se contrapone contra la visión quizá un poco más comercial que tienen algunas bases de datos que ya están instauradas en el sistema. Sí, de todas formas. Hay algunas acciones que Ciencia Abierta toma a nivel nacional, pero ¿cómo están funcionando entre la Universidad de Tarapacá y la Universidad de Valparaíso, con la que trabajamos el proyecto de Ingeniería 2030 en consorcio? Bueno, dentro de los objetivos, la Universidad de Valparaíso, ellos ya sacaron una política de ciencia abierta que más bien recae en recomendaciones porque, como le dije anteriormente, es un tema complejo porque mientras los académicos sigan teniendo una forma de evaluarse en la cual de alguna manera predominan otras bases de datos que no son abiertas, lamentablemente eso no va a ser tan fácil cambiarlo de buena a primera. Claro. Pero también los esfuerzos están enfocados en dar a conocer lo que es la ciencia abierta, tanto a nivel de académicos como de estudiantes, y quizás también poner a disposición de esta comunidad algunos recursos. Por ejemplo, bueno, hay bases de datos que son pagadas, pero también hay bases de datos que son abiertas. Y entonces los alumnos, por ejemplo, si quieren hacer un trabajo de investigación, o los académicos podrían utilizar bases de datos como OpenALEX que no requieren de una suscripción para poder acceder a lo que ya está publicado. Aunque también hay otras bases de datos que son de acceso público, Google Scholar. Pero la idea es de contar con nuevas herramientas que son de acceso al alcance de todos. También lo otro que es importante en ciencia abierta, pero en la ciencia en general también, que son cómo se comunican los datos, porque los datos tienen que estar estandarizados. Entonces hay unos principios que se llaman los principios FAIR, que los datos las publicaciones, los resultados tienen que ser encontrables, accesibles, interoperables. Eso quiere decir que converse con otras bases de datos y reutilizables. Entonces allí es donde no es solamente el acceso a la publicación, sino que también se habla de los datos, los preprints, hay una serie de cosas que está todo eso bajo el paraguas de la ciencia abierta. Muy bien, entonces la política de ciencia abierta que lleva la universidad, que son propuestas, ¿cierto?, de la Universidad de Valparaíso, la vamos a tomar de alguna manera en la Universidad de Tarapacá y ver cómo podríamos dialogar con ella y generar también algunas sugerencias.
Sí, esa es una acción concreta. Yo creo que este año tenemos como meta sacar una política a nivel de facultad. Buenísimo. Porque la universidad tendrá que sacar también sus propias políticas y Claro. después ver cómo de alguna forma nos alineamos institucionalmente. Tenemos que recordar que estamos bajo el paraguas de la institución, así Sí. que no podemos. Entonces yo creo que vamos a quedar a nivel de recomendaciones. Y otros aspectos van a ser más bien en capacitación de la gente, capacitación de estudiantes, de la comunidad en general, a los que quieran participar. Obviamente los investigadores ya de alguna manera esto lo manejan, pero creo que también hay investigadores que se están incorporando, que nunca está de más que reciban quizás algún consejo, alguna herramienta, ver si en algún momento ellos tienen la posibilidad de publicar en abierto, que lo hagan. Ya, reforzar ahí entonces algunas indicaciones. Y el año pasado, el 2025, ¿qué se estuvieron haciendo en términos de talleres de formación? Sí, se hablaron sobre los conceptos de ciencia abierta, también se hicieron inscripciones, fomentos del uso del ORCID, que el ORCID también es una herramienta, un indicador persistente, pero para académicos, porque, por ejemplo, cuando uno investiga, hay muchos autores que parten publicando con un nombre, con otro, y después el problema es que viene que hay que rendir cuentas, alguna entidad tiene que recopilar la productividad y tiene que de alguna manera individualizarla, y a veces uno pierde un poco el seguimiento, la trazabilidad de los datos. ¿Por qué? Porque el autor ha publicado con distintos nombres, distintas muy importante formas. Eso. Entonces el ORCID, que es un identificador de alguna manera persistente, ayuda a unificar esos datos, y así uno sabe, con el ORCID puede de alguna forma separar estos datos y individualizarlos. Claro, como llevar a cabo la hoja de ruta de vida. También por parte de las instituciones, las publicaciones llevan un DOI. Ahora la universidad tiene un DOI, se hizo miembro de Crossref, y entonces ahora nuestras publicaciones tienen un DOI institucional, y así uno puede darle ese identificador, también ayuda a que otros lo citen más fácilmente. Entonces todo ese tipo es puros metadatos. Ya. Y bueno, eso va a servir como también de base para que podamos levantar capacitaciones, algunas que se vayan a generar ahora en el 2026. Sí. Yo creo que, por lo que hemos estado conversando ahora con el profesional de apoyo del eje, es hacer capacitaciones. Quizás hay que separar allí, queremos hacer una para alumnos tesistas, para académicos y también para alumnos que están recién iniciándose, porque creo que hay que también fomentar desde todos los escalones. Sí, para que también, adopten esta formalidad que hay que tener al hacer una investigación. Claro, la citación. Ese tipo de cosas. Entiendo. Hay que reforzarlas siempre. Ya, genial. Ahí vamos a estar apoyando también e informando todo lo que se requiera para la convocatoria. Así que estudiantes que nos escuchen, atención y académica, que tienen algunos talleres de ciencia abierta en este 2026. Pasando a otro tema que no es menor y que tiene harta trayectoria también, es el tema de la revista Ingeniare, que es de la Facultad de Ingeniería. Y que yo soy nuevo relativamente en el proyecto, también en la facultad, y la he visto ahí algunos logos puestos en congresos, en espacios también de este tipo de instancias. Sí, ¿En qué consiste la revista? ¿Cómo funciona? La revista tiene bastantes años de trayectoria, porque ya venía de una revista anterior, que era la revista de la Facultad de Ingeniería. Después del año 2006 cambió a Revista Ingeniare. Y ya a mediados del 2012 yo quedé a cargo de esa revista, porque el editor antiguo ya estaba cercano a la edad de retiro, entonces había que hacer un traspaso de editor. Y ahí eso surge como un rol importante, porque a nadie le enseñan a ser editor. La única experiencia que tiene como editor es cuando uno ha publicado y ha interactuado con otros editores. Entonces, allí surgen una serie de desafíos que todavía siguen persistiendo. ¿Por qué? Porque nosotros nos declaramos como una revista multidisciplinaria en el área de la ingeniería. Eso debido a que somos una facultad y no podemos sesgarnos solamente a una especialidad de la ingeniería, y eso lo que al final trae como consecuencia es que, como somos una revista multidisciplinaria, nos llegan una variedad de temas. Y eso también trae como dificultad conseguir pares evaluadores, ese tipo de cosas en un tiempo adecuado. Además tiene que cumplir ciertos estándares formales de extensión, de letra, de tipografía.
Sí, o sea, tenemos una plantilla, cierto formato, estilo de citación, ocupamos como el estilo de citación del IEEE, que es un referente en el área de la ingeniería, pero tenemos que estar abiertos a todas las áreas de la ingeniería, entonces ingeniería química, ingeniería metalúrgica, ingeniería a veces civil, y obviamente siempre hay temas que están más en boga y de repente desde el punto de vista editorial van a tener prioridad ante otros, pero ahí es donde tenemos que en algún momento tomar decisiones y priorizar algunos trabajos por sobre otros. El gran problema que veo yo como desafío es que tenemos que agilizar los procesos, porque cada vez a los académicos o a los investigadores se les pide rendir cuentas de manera cada vez de manera más frecuente. Entonces, si nosotros no mejoramos los tiempos de respuesta, obviamente de alguna forma vamos a perder presencia. Entonces yo creo que esos son los grandes desafíos que tenemos, y también ir de alguna manera atrayendo a mejores investigadores, mejores trabajos, y fortaleciendo siempre el comité editor, que es lo que necesitamos. ¿Y en ese sentido trabajan con colaboraciones externas a la universidad? Sí. Tenemos un comité editor que tiene algunos miembros que son de la universidad y otros que son de entidades externas, extranjeros. Ya. Como para hacernos una idea de lo importante. Bueno, tenemos, por ejemplo, a un prorector de la Universidad de Pisa, Bernardo Tellini. Maestro Tellini, sí lo conocí. También contamos con la colaboración de José Rodríguez, que es un referente en ingeniería acá en Chile, que el año pasado aceptó ser parte del comité editor. Y así, bueno, tenemos varios otros más, Hugo Hernández de Universidad de Campina. Hay varios, o sea, no me gustaría mencionarlos a todos porque yo creo que todos tienen su trayectoria y son importantes. Pero porque también se dedican a áreas distintas, entonces algunos son referentes en sus áreas pertinentes, pero obviamente eso siempre conviene reforzarlo y ir revisando también su actividad, porque lo que nosotros requerimos es que el comité editor sea gente activa en investigación. Claro. Entonces eso siempre estamos sometiendo a la revisión periódica, que sea gente que esté activa, que sea un referente en su área para que realmente nos pueda a nosotros orientar cuando requerimos su ayuda, ellos nos puedan orientar en cómo proceder con ciertos artículos. Pero el trabajo del día a día se lo llevan los revisores, que eso ya no son el comité editor. Yeah. Entonces conseguir revisores, eso también es un tema complejo, porque en el fondo la academia lo que premia es la publicación, pero no premia la revisión. Y a veces la revisión, no digo que sea más complejo que publicar, pero es parte importante, porque si se hace un mal trabajo de revisión, al final eso redunda que un mal trabajo es publicado. De acuerdo. Entonces eso también es otro tema que uno podría estar ahí discutiendo, si se premia o no se premia la revisión de artículos. Claro, ¿qué pesa más, el contenido o la forma? De acuerdo. Bueno, para avanzar también, ¿cómo accedemos a Ingeniare? ¿Dónde hay redes sociales, página web? ¿Dónde encontramos la revista para...? Bueno, la página oficial es ingeniare.uta.cl, que es dominio de la universidad. Después tenemos un dominio alternativo que es www.ingeniare.cl. Y las redes sociales es algo que también tenemos como desafío, porque tenemos Twitter bueno, ahora X, de Ingeniare, pero allí obviamente tenemos que trabajar en eso, en cómo promover y alimentar las redes sociales. Eso es algo que todavía está en un proceso incipiente, no hemos todavía tenido presencia en redes sociales, en parte porque como es una publicación más de carácter científico, sí, a veces las redes sociales se prestan más para cosas de carácter más divulgativo, pero ahora está siendo un requisito de las revistas que tengan presencia en redes sociales. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones también ahora revisan más las redes sociales, y a veces el impacto y la comunicación, obviamente las redes sociales a veces tienen una mayor llegada en la comunidad que una página web. Entonces, por eso ahora se está instando a que las revistas de alguna forma potencien sus redes sociales también. Sí, Desafía Ciencia, bueno, un medio amigo que a veces nos publica distintas iniciativas del proyecto de la facultad. Tiene un buen trabajo de redes sociales, formales, institucionales. Hay un ejemplo breve. Me parece muy importante el tema de la ciencia abierta, de poder realizar también publicaciones, y que las nuevas generaciones que ahora van a entrar el primer semestre se empiecen a impregnar también de todos los distintos recovecos que hay dentro de la facultad, donde vamos realizando mucha investigación, mucho desarrollo e innovación respecto de las ciencias y las ingenierías. Hablemos de un tema puntual,
que es el Congreso Simbie. Bueno, este año, lo va a hacer Valparaíso, pero en el 2025 fuimos la Casa Sede en la tercera versión. ¿Cómo estuvo liderar ahí el comité académico? Bueno, creo que los desafíos siempre en esto de las publicaciones científicas, ya sea en congresos o en revistas, siempre el factor tiempo. Creo que a veces los tiempos son acotados. El gran desafío que tuvimos ahora era que nosotros teníamos que hacer un programa del congreso con charlas magistrales. Sí. Pero los trabajos llegaron como muy al filo de la fecha límite, entonces eso condiciona también la revisión y todo eso. De hecho, todavía seguimos en proceso de corrección de algunos trabajos, pero al final recibimos 29 trabajos, de los cuales 22 fueron aceptados. Uh-huh. También recibimos algunos abstracts, 16 abstracts, de los cuales 5 fueron considerados. No todos llegaron a presentarse, pero en general se puede decir que la respuesta al final de todo fue buena. Hubo temas predominantes como el Machine Learning, que creo que ahora es transversal a todo, así que son temas que están en boga y tenemos que de alguna forma darle cabida y también lo otro importante, creo que hay una área que nosotros hemos tomado también como revista y la institución también se destaca por eso, que es como la investigación en educación. Y educación en ingeniería es un desafío, porque el gran problema que tenemos a veces en ingeniería es que de repente lo que se enseña en la enseñanza media o secundaria no necesariamente es lo que ven los estudiantes cuando llegan a la universidad. Y eso plantea un desafío. Entonces, el cómo uno enseña ingeniería también es un área importante. Entonces, ahí habían varios trabajos que iban orientados a cómo enseñar en ingeniería, cómo enseñar el cálculo, cómo enseñar, no sé, hacer recursos de aprendizaje. Claro, como desde la perspectiva pedagógica igual, que bueno, hoy en día es mucho más relevante, tenemos distintos métodos de aprendizaje. Antes, no sé si yo era muy chico, pero no entendía como que habían diferentes maneras de aprender y hoy en día sí están. Sí, yo creo que eso ha sido como una concientización que se ha hecho con los docentes universitarios, porque hay que pensar que muchos docentes universitarios no tienen formación en pedagogía. Claro, de todas entonces maneras. Ahora eso se ha puesto más en boga y yo creo que ayuda a los estudiantes que el profesor tenga en su mente que no puede explicar las cosas de una sola manera, tiene que tener una amplitud de estrategias y recursos para poder enseñar su disciplina. Sí, de todas formas. Bueno, ahí saludamos a la doctora Liliana Pedraja, que trabaja en el área de educación, doctora en educación, y que lleva ahí el departamento de Ingeniería Civil, Industrial y Sistemas. Así que también hay como referentes donde vamos dialogando, no trabajamos acá separados cada departamento por su lado, sino que tenemos una comunidad. Así que es muy importante entenderlo así para poder potenciarnos en todas las áreas. Viene el Congreso CIE Internacional, creo que es. No, de estudiantes de ingeniería, CI, me equivoqué yo. ¿De qué manera los académicas van a aportar para que se desarrolle esto? Que, si no me equivoco, viene por octubre. Sí, está el Congreso de Estudiantes. Allí, bueno, lo importante sería invitar a los académicos que guíen a los estudiantes. Los estudiantes tienen a veces un motor, yo creo que propio, uh-huh. Pero obviamente para que el trabajo sea de calidad y tenga una buena aplicación y un buen resultado final, yo creo que tienen que ser apoyados por los académicos. Claro. Entonces sí. Yo creo que la facultad en ese sentido ahora se ha acercado más a hacer trabajo aplicado, a hacer prototipos, a través de distintas instancias. Por ejemplo, un profesor que también creo que estuvo acá, el profesor Horacio Díaz, él desde pequeño, los alumnos apenas ingresan, ya les pone como meta hacer una startup, sí. Que tienen que dar una solución a un problema, a una problemática real, y todo ese cambio de enfoque en donde los estudiantes sepan que tienen que trabajar para la comunidad, yo creo que ayuda. Y eso si permea a todo el resto de los departamentos, yo creo que lo están haciendo. Entonces eso obviamente facilita el trabajo después en un congreso, que los alumnos tengan trabajo aplicado, que se preocupen de las problemáticas que tiene la comunidad. ¿Por qué? Porque también, bueno, está por otra parte las ciencias básicas, que si bien son temas más teóricos, pero a veces no tienen el impacto que uno requeriría en la comunidad. Entonces yo creo que hay distintas instancias en las cuales los académicos juegan un rol fundamental en motivar a los estudiantes para poder presentar sus trabajos en un congreso. De todas maneras. Bueno, un saludo ahí al profesor Horacio Díaz, que nos visitó en el primer capítulo. Estábamos abriendo la temporada con él y ahora ya vamos en el octavo también con
personas, con docentes, académicos, académicas del área de eléctrica y electrónica. Para ir cerrando nuestro capítulo del día de hoy, quizá enviar algunos saludos a, no sé, sus pares, sus familias, amigas, amigos, para que quienes nos escuchen sepamos que también está lo humano acá. En general, yo saludo a mi familia, que siempre ha sido un apoyo, tanto en mi época de estudiante y ahora ya después como profesional. Yo creo que también a mi unidad académica, creo que al final el departamento de electrónica tenemos una buena relación, se pueden conversar diversos temas, a veces no estamos de acuerdo porque obviamente tenemos distintas miradas, pero siempre hemos llegado a un punto en donde logramos sacar las cosas adelante. Yo creo que también a nivel de facultad ha habido una mejor, quizás un trabajo en equipo, quizás también de alguna manera como resultado del 2030 ha ayudado a conocernos más, porque a veces antiguamente se trabajaba mucho en departamento y como que uno no conocía lo que hacía el otro, ahora no, ahora ha habido proyectos de colaboración. Interdisciplina. Entonces creo que todo eso ha mejorado de alguna manera el desempeño de la facultad. Sí, ¿no? Y se refleja también porque, no sé, hay mayor matriculado en el 2020. Y obviamente yo creo que también a los estudiantes, porque sin estudiantes no tendríamos razón de ser. Yo creo que los estudiantes debieran ser nuestro foco de atención y en general uno siempre tiene gratos recuerdos de los estudiantes y a veces uno se encuentra con sorpresas. Hay estudiantes muy motivados, muy capaces y que a veces hay que recomendarles que no se dejen llevar por una nota, porque una nota no decide su futuro. Entonces yo creo que hay que saludarlos y obviamente decirles que que persistan, que tienen que ser perseverantes hasta que logren su objetivo final. Muy bien, buenísimo. Y además potenciar también otro tipo de habilidades que quizás no están relacionadas directamente con lo académico, pero que sí, por ejemplo, el profesor Horacio le hace tocar música, que lo hablábamos en otro capítulo, o hace esto mismo del startup, que les permite como desarrollar las habilidades blandas. Entonces eso es muy enriquecedor para todas y todos quienes nos escuchan. Se viene un excelente primer semestre, así que agradecemos al doctor Christopher Chandía Valenzuela por estar acá en los estudios de la radio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, vamos a ir con unos avisos para finalizar el capítulo. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestras páginas web @fi.uta, @ingeniería_2030, @radio Utarapacá. Si nos dejan un mensaje, les vamos a tener un regalito. Ahí nos vamos a contactar por inbox. facultad-ingeniería.uta.cl es la página web. Ahí pueden ver todo el acontecer de la Facultad de Ingeniería, proyectos, convocatorias, el mismo congreso que estuvimos conversando hoy día. www.ing2030.cl es la otra página web donde trabajamos en consorcio con la Universidad de Valparaíso. Este fue nuestro 8º capítulo de la 2ª temporada en Ingeniería al Aire. Quien les habla es Julio Morales. Hasta un próximo capítulo. Ingeniería al Aire fue una presentación de la Facultad de Ingeniería y el proyecto Ingeniería 2030 de la Universidad de Tarapacá, un espacio dedicado a la conversación científica, tecnológica y ambiental con la ingeniería como motor para cambiar el mundo.